Amigas y amigos del canal del Congreso, bienvenidos a una edición más de su programa En el Tintero. En esta ocasión tengo un invitado de lujo para hablar de un tema de toda actualidad, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y me acompaña ni más ni menos que el senador Javier Corral, quien no necesita mayor presentación, pero por supuesto gobernador de su estado en su momento, senador de la República, presidente de la Comisión de Justicia. Y para mí es un honor que charle conmigo, pero sobre todo con ustedes. Bienvenido, querido senador. Gracias, Rogelio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sin más preámbulos y a sabiendas que es un tema amplio, me gustaría preguntarte qué tenemos en esta ley, por qué esta ley y qué hemos hecho en el proceso y cómo llegamos a lo que finalmente se aprobó. Bueno, la ley es reglamentaria de la reforma constitucional que se produjo en diciembre del año pasado y que extinguió la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un lado y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y al extinguirse estas dos autonomías, había que hacer un rediseño de funciones, facultades y competencias entre ambas instituciones. Y nació entonces la iniciativa presentada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que envió hace un par de meses al Congreso esta iniciativa. Una iniciativa que en general, por supuesto que tiene objetivos muy importantes, de gran beneficio público, particularmente garantizar en todo el país el derecho de acceso a Internet a la población en general, pero que tenía algunos errores. Lo digo así porque había algunas redacciones que generaron mucha polémica. Y luego también el diseño de concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pues preocupó a muchos sectores. Debo de entrada también decirlo como es, a la propia presidenta, que una vez que conoce la redacción específica, ella misma se pronuncia porque se ha revisado ese modelo de regulación. E incluso dice que escuchemos las voces discrepantes o las que han impugnado la iniciativa y entonces abrimos a partir de ahí un parlamento abierto. Organizamos 5 conversatorios en donde participaron 89 voces expertas, representando a distintos intereses, sectores, organizaciones sociales, obviamente las cámaras industriales de la radiodifusión, de las telecomunicaciones, académicos, investigadores, colegios de profesionistas, operadores, empresarios de la industria de la radio y la televisión. Se escuchó a todos y debo decir que asumimos muchas de las propuestas que en los conversatorios se hicieron. Senador, ¿cuáles fueron los puntos álgidos en el primer proyecto que se superaron en forma sintética? Había un artículo, el artículo 109 de la iniciativa, que permitía bajar la señal de las plataformas digitales por incumplimiento de obligaciones fiscales. Efectivamente, esta disposición pues era un error. Primero porque esta no es la ley sustantiva, es una ley de radiodifusión y telecomunicaciones. La base y la razonabilidad jurídica de esta legislación es que los concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones operan bajo concesión, porque explotan y aprovechan un bien del dominio de la nación, y su naturaleza sustantiva es esa. Las plataformas digitales no, son plataformas digitales que operan a través de Internet y que no necesitan de una concesión del Estado para operar. Y en ese sentido,
eso generó una gran polémica. Claro que se magnificó, inmediatamente se le colocó el mote de ley censura. Había otras dos disposiciones que efectivamente podían interpretarse como un mecanismo de previa censura, toda vez que cuando surgió la polémica por los anuncios que el Departamento de Estado norteamericano hizo en las cadenas de televisión, la presidenta se manifestó para incorporar dentro de esta legislación secundaria, reglamentaria de la reforma constitucional, alguna disposición para que no volviera a suceder que un gobierno extranjero nos metiera en nuestros propios canales de televisión contenidos sobre todo discriminatorios e incluso intimidantes. Ese comercial o ese spot de publicidad del gobierno de los Estados Unidos pues era un insulto a la dignidad de los mexicanos. La redacción de esa intención no fue la más afortunada, porque preveía un mecanismo de autorización previa a la Secretaría de Gobernación. Ahora ha quedado la prohibición, pero no como un mecanismo de previa censura, sino como un supuesto de responsabilidad que el Estado puede sancionar a posteriori una vez que se revisen, se aperciban o se haga un procedimiento. Okay. Y estaba muy amplio originalmente la prohibición. Ahora solamente a gobiernos extranjeros que patrocinen o apoyen, impulsen ese tipo de publicidad. Pero se ha acotado a contenidos de carácter político o ideológico y está abierto a actividades culturales, deportivas, turísticas, ¿verdad? Ahora, lo que realmente sí había razón, ¿no? o vamos a decir, sí era una preocupación genuina de algunos otros actores. Debo decir que yo mismo tuve la preocupación, pues fue el diseño del órgano regulador. Incluso en los primeros minutos en el que el dictamen fue aprobado por el Senado, yo me pronuncié en una de mis redes sociales, preocupado por el diseño de una concentración en la Agencia de Transformación Digital, lo que convertía a la regulación de este sector tan importante, tan estratégico, tan sofisticado también, en un modelo unipersonal, en el que podía haber pues, muchas valoraciones políticas al final. Además, y no siendo eterno, se identificó con Pepe Merino, todo esto. Así es, y a ver, por supuesto que yo no tenía la preocupación por ser Pepe Merino. Tengo un afecto personal, reconozco en él un hombre íntegro, pero además pues con una inteligencia y una capacidad de innovación en tareas de gobierno muy importantes. El modelo en la persona que fuera. Claro. Porque la naturaleza del poder, pero además la regulación de un sector como este, pues no es cualquier cosa, es además sujeto de muchas presiones. ¿Por qué? Porque en esta legislación, Rogelio, confluyen los verdaderos intereses políticos y económicos del país. Este es el sector de los ricos de México, pero además de los que tienen una gran influencia política y capacidad de seducción en términos políticos, porque pues son los dueños de las cadenas de televisión. Entonces, esa preocupación la presidenta la atendió de inmediato. De hecho, ella me llamó para invitarme a participar en un grupo de trabajo que revisara la iniciativa. Primero pidió mi opinión, cómo veía yo las cosas, y fue muy receptiva, pero muy receptiva. Y de ahí se detonó los conversatorios. Había otro tema polémico, por decirlo en esos términos, en el que el Estado se autoasignaba espectro radioeléctrico para dar servicios de telecomunicaciones al usuario final,
en uso comercial. Y entonces pues se advertía que una disposición así podría violentar los acuerdos que México ha celebrado en tratados comerciales con otros países, particularmente Estados Unidos y Canadá, de alguna manera alterando la neutralidad de la competencia. Esa era también una preocupación. Y todos esos temas se fueron explayando en los conversatorios, otros dijeron se quitó la consulta pública para tomar decisiones importantes en materia de regulación, el órgano de telecomunicaciones no puede tener la facultad de competencia económica en estos sectores porque eso ya se lo dio la reforma constitucional a la Agencia Antimonopolios, y se vinieron explayando pues. Prácticamente todas, sí, todas fueron subsanadas, en todas nos allanamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todas nos allanamos, hicimos nuevas definiciones y redacciones, y ya se ha generado una mucho mejor ley. Ahora, eso en cuanto a lo que fueron las preocupaciones, ¿no? Ahora, yo he escuchado antes de que pasemos a la parte que queda, que es muy importante que nos lo comentes, he escuchado a gente que participó en los conversatorios, gente experta. Clara Luz Álvarez, una tratadista, una experta en telecomunicaciones y radiodifusión, y ha dicho que se escuchó. Han dicho personas incluso que no son políticamente afines al gobierno, han dicho que se escuchó. Se ve una conformidad general, nunca será 100%. Y esa es una gran virtud que ustedes lograron. La verdad es que recogimos alrededor de 40 propuestas de los conversatorios que están traducidas en la ley, están redactadas en la ley. Y digo 40 temas, no 40 artículos, porque un tema que entró completito, pues fue una definición importante en materia de accesibilidad y todo lo que tiene que ver para atender la discapacidad, claro, que significan varios artículos. Entonces, sí, yo he escuchado y he leído textos muy interesantes. Leí también a Irene Levy, sí, también, que ha planteado un tema interesante en su análisis al final de su artículo, y dice, esta es la primera ocasión que me permite cerciorarme que no se ve la pluma ni de Televisa ni de los intereses estrictos de las empresas, ¿no? Porque en muchos intentos legislativos en México, las televisoras y los grandes intereses monopólicos de la radiodifusión y las telecomunicaciones terminaban redactando algunos de los artículos. Ay, la ley Televisa. La ley Televisa. Oye, querido senador Javier Corral, quiero pedirte que hagamos una pausa porque lo que viene es ahora qué producto obtuvimos, cómo superamos. Así es que te pido que estés con nosotros. Sí. Y a ustedes, gentiles amigas y amigas, les pido que nos esperen a un corte. Regresamos, se va a poner mejor. Estamos de regreso aquí en su programa El Tintero, charlando ni más ni menos que con el senador Javier Corral sobre la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Una ley que queda finalmente ya en un diseño, me parece que muy conforme en lo general y con muchos avances respecto a la ley de 2014 y con este no concentración donde se crea un órgano, se crea un ente que ustedes diseñaron y que va a ser el garante de derecho a las audiencias, etcétera. Pero tú eres el que nos tienes que platicar para nuestro auditorio que estará ávido de escuchar. El nuevo órgano regulador es un órgano desconcentrado que tendrá independencia y autonomía técnica, operativa y de gestión. Estará conformado por 5 comisionados con experiencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Será un órgano de deliberación pública con resoluciones técnicas y, por supuesto, y muy importante decirlo, en este órgano estará de manera colegiada la máxima decisión para otorgar, para renovar, para revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones y autorizaciones. Y me parece que dentro del marco constitucional que ahora tenemos, era el mejor diseño posible, porque al extinguirse la autonomía constitucional, quedaba simple y sencillamente
la posibilidad de una entidad bajo la esfera del Ejecutivo. Este órgano colegiado sí está adscrito a la Agencia de Transformación Digital, pero pues se le ha incorporado una serie de procedimientos, de reglas, para que sus decisiones sean técnicas y no políticas. Al final será la Agencia de Transformación Digital la que firme las concesiones y los permisos de los dictámenes que la comisión ¿Por cuántas establezca. personas estará integrada? Por 5 personas. 5 personas. ¿Quién las designa o cómo? La Presidenta de la República las nombrará, Muy bien. y el Senado de la República las ratificará. Muy bien. Ahora bien, esta distribución, esta nueva distribución de funciones y de atribuciones, yo digo que ha quedado mejor de como había en el pasado con la COFETEL. La Agencia de Transformación Digital tendrá directamente las atribuciones de promoción y política pública en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En la comisión, la regulación del sector. Pero todo lo que tiene que ver con competencia económica, y en este tema es fundamental decir, la facultad de declarar a un agente económico preponderante, que son aquellos que ejercen un poder sustancial en un mercado determinado, lo hará la Agencia Antimonopolios, no la Comisión Reguladora. Y esa misma Agencia Antimonopolios va a poder imponer la regulación asimétrica que necesita un agente con poder sustancial de mercado, pues para generar condiciones de igualdad entre competidores, como compartición de infraestructura. Un cruce transversal. Así es. Muy bien. Ahora, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, por supuesto, que emitirá su opinión. Y entonces hemos hecho una coordinación interinstitucional entre telecomunicaciones y competencia económica para que el órgano que está directamente encargado de la supervisión, el monitoreo, el que tiene los datos, las cifras, los números, el que interactúa permanentemente con los sectores, pueda opinar en un dictamen sobre los agentes económicos preponderantes. Entonces, esta parte yo creo que quedó bien. Pero me gustaría poder, Rogelio, comentar cuáles son y quedaron plasmados como los principales objetivos de la iniciativa de la doctora. Porque tú lo decías al principio, antes de empezar a conversar, que esta en realidad no es una nueva ley. Es una reforma integral, sí, a la actual ley, pero conserva mucho de su articulado, entre un 70-80% de disposiciones que pasaron tal cual de la ley vigente, la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la nueva. Lo que sí es muy importante decir es que ahora en la iniciativa ha habido un gran objetivo, gran objetivo. ¿Cómo hacer que toda la población en México tenga acceso a Internet? Internet como el gran instrumento libertario y liberador, como el gran derecho que posibilita otros derechos digitales y un conjunto de derechos, y que además acerca servicios fundamentales, conocimiento, entretenimiento, pero también salud a distancia, educación a distancia, servicios financieros, etc. Incluso expandir Internet, que toda la población tenga acceso a Internet en condiciones de calidad y buen precio, incluso en muchas zonas y espacios públicos de manera gratuita. Esta expansión pues no puede ser más contrario a un intento de censura, porque si algo es un instrumento incluso contra la censura, pues es Internet. De los datos conocidos, casi 14 millones de mexicanas y mexicanos, considerando edad de 14 años, no tienen acceso a Internet, más ciertas brechas, caminos, etcétera, donde hay espacios sin Internet. ¿Ahí hay un mecanismo para que se puedan conectar o interconectar, digamos? Sí, la ley desarrolla muchas acciones y muchas disposiciones tendientes a asegurar una mayor conectividad en el país, no solo de Internet,
Pues de la propia telefonía, porque hay rutas, caminos, carreteras en nuestro país en donde sale uno de la zona urbana y a los 10 kilómetros ya no hay señal, porque se deja de invertir en mecanismos de redundancia de las señales, o incluso, no solamente el tema de los que no tienen internet, de los que tienen en muy malas condiciones y con muchas deficiencias. Entonces la ley va generando muchas medidas. Por ejemplo, la primera y muy importante, que ahora el Estado podrá también entrar a dar servicios al usuario final, por ejemplo, a través de su empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, mediante una concesión de uso comercial, para asegurar cobertura social en áreas no solo marginadas o aisladas, sino en lo que llamamos áreas prioritarias, porque el tema del acceso a Internet y a la telefonía no es un tema solo de zonas geográficamente aisladas, es también de tarifas, es también un tema de asequibilidad, pues en zonas urbanas hay cinturones poblacionales que tienen desconectados sus teléfonos, que tienen apagados sus celulares o que nada más reciben por las tarifas tan caras. Que el Estado entre para asegurar precios más asequibles va a ser una presión a la baja de las tarifas de los operadores privados. Claro, un regulador. Un regulador, por supuesto. Ahora, el Estado solamente va a poder competir para esos dos objetivos, para cobertura social y asequibilidad. O sea, el Estado no puede llegar a decir, pues ahora yo vendo más caro que los privados, eso no lo puede hacer, porque eso se ha cuidado en la legislación. Pero luego también se ofrece una serie de medidas de exención, de estímulo fiscal, incluso de descuentos a operadores privados que se comprometan a llevar el Internet a zonas prioritarias. Usando las redes incluso del Estado, las redes públicas. Sí, incluso hay una disposición para compartición de infraestructura de todos a todos, porque ahora nada más sucedía entre privados, ¿no? Entonces la compartición de infraestructura es uno de los ejes de esta nueva ley que posibilita la ampliación de las redes de pequeños operadores y de medianos operadores, claro, también, y de medios públicos que puedan compartir su infraestructura y que se las puedan compartir a ellos. El tema de los descuentos fue muy importante. A lo largo de los conversatorios, los operadores se quejaron de que en México el espectro es muy caro. Dijeron que era muy caro, que era muy elevado el costo del espectro, en fin. Vamos a decir que México tiene algunos de los precios de espectro más altos del continente, sí, pero no significa que sea caro. Cada estado valora la rentabilidad de sus bienes públicos, porque en primer lugar yo no conozco a ningún concesionario ni de radio, televisión ni de telecomunicaciones que esté pobre. Todos son muy... Parece ser un buen negocio. Parece ser un buen negocio. Llegamos a tener el hombre más rico del mundo en pues este sí, sector. Bueno, ahí hay además una... Y además legítimamente. Sí, ahí hay una fortuna que habla de este tema. Senador, sí, me gustaría, por razón de la tiranía del tiempo en televisión, pedirte que tomemos dos puntos. Un tema, esto que ya generó en su momento mucha polémica, el registro de los teléfonos celulares, que me parece que debe ser esclarecido. Sí. Y por el otro lado, el derecho de las audiencias, esto que se retoma de la ley de 2014, pero que se retoma. Sí. ¿Qué hay con esto? ¿El Estado tendrá un registro, como se ha dicho, o es más bien un control de las compañías? Bueno, son temas muy interesantes. Primero, entre otros de los grandes objetivos de la reforma de la doctora Claudia Sheinbaum fue recuperar los derechos de las audiencias. ¿Y por qué digo recuperar? Porque efectivamente en el 2014 ganamos esa batalla en la legislación y se incorporó a la ley un conjunto de derechos de las audiencias en materia de radiodifusión y un conjunto de derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones. Pero los derechos de las audiencias fueron embatidas y en el 2017 hubo una reforma promovida por senadores del PAN y del PRI que echaron abajo esos derechos, la figura del defensor de audiencias e incluso uno de los artículos más importantes con el que se garantiza el cumplimiento de los derechos de las audiencias, que es la atribución del Estado para
suspender precautoriamente transmisiones de algún programa o segmento de programa que viole los derechos de las audiencias. Bueno, todo esto había sido quitado en el 2017 y la doctora lo incorporó en su iniciativa y ahora ha quedado todavía más reforzado, no solamente porque se recuperan cada uno de esos derechos, sino porque se fortalece la figura del defensor. ¿Y con la telefonía qué pasa? ¿En realidad es un registro del Estado o las compañías? No, a ver, nosotros quitamos de la ley, porque la Corte lo invalidó, el registro público de usuarios de telefonía móvil. Ya. Eso ya no existe en la legislación, es una mentira. Es que hay mucha magnificación. Claro. A ver, como se les quitaron todas las banderas, Sí, todas son todas. sí. Si uno revisara todas y cada una de las impugnaciones que se hicieron, se quedaron sin nada, los impugnadores. Ahora, ¿qué se queda en la legislación que aprobamos? Lo que ya estaba en la ley del 2014 en materia de geolocalización Claro. en tiempo real de aparatos móviles, de dispositivos móviles. Esta es una disposición que no es ilimitada, que no es omnímoda, como se ha dicho, está sujeta a control judicial, Claro. aunque posterior y 48 horas después, y también fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esta es una disposición fundamental de colaboración con la justicia y la seguridad pública en el país, en un contexto como el que tenemos, en el gran reto que tenemos todos en materia de seguridad pública, de combate a la delincuencia organizada. Quedamos con la certeza, protegidos por el artículo 16, los principios de la ley 2014, y en realidad no pasa nada. Estamos protegidas las y los mexicanos, los usuarios. Senador Javier Corral, quiero decirte que nos ha faltado tiempo, Sí. bueno, me ha faltado tiempo a No mí, pasa. a nuestros auditorios para escucharte. Te comprometería para una segunda ronda quizá para que nos expliques mucho gusto. detalles. Por ahora nuestro tiempo ha terminado y te agradezco enormemente Rogelio, que hayas estado muchas con gracias. nosotros. Nuevamente te agradezco en nombre de nuestro auditorio Gracias, que hayas muchas charlado con gracias. nosotros, y a ustedes, gentiles amigas y amigos, les agradezco el favor su atención. Hasta la próxima edición.